Bien, estimados estudiantes, esta es la segunda parte de esta larga clase sobre el alma y trabajamos entonces qué es el alma, la naturaleza del alma, su relación con el movimiento, con las diferentes formas de movimiento y la producción de la identidad y la reafirmación del individuo. Cómo se hace individuo. Es muy importante entender que hay un manejo de las pasiones. Este manejo de las pasiones, hay una mecánica de las pasiones, una gestión de las pasiones y por lo tanto está de, en el ámbito de los cuerpos, ¿no? Las pasiones como una afección que tiene un cuerpo, que padece un cuerpo y cómo a partir de estas afecciones el cuerpo se mueve, el cuerpo gestiona y reacciona. De alguna manera el alma es la capacidad que tenemos para tener criterios de cómo evaluar y gestionar estas afecciones y precisamente responder ante estos estímulos y no reaccionar. Reaccionar y responder son dos maneras distintas, una involuntaria, inmediata, incisiva y otra voluntaria, mediada, reflexionada. Entonces, a partir de la reflexión del pensamiento, el alma se convierte al principio en la medida en que puede gestionar estas pasiones y poder acumular, conservar la vida o aumentar la forma en cómo conservamos la vida y cómo se disminuye esta conservación en la medida en que estamos tristes o alegres. Ahora, a partir de este primer momento del alma, ahora podemos ver esta segunda dimensión del alma en tanto una representación y una forma, una demostración de que el alma existe o que tiene algún tipo de gestión y determinación sobre la vida es a partir de los sueños y de la muerte. También agregaremos a esto la represión, que hablará también de una forma en que el inconsciente se expresa y que el alma forma parte de esta, se compone de esta forma consciente y esta forma inconsciente. Esta segunda parte del alma, esta segunda dimensión del alma en tanto psíquico, es lo que vamos a trabajar en este audio. Bien, hablemos de los sueños. Los sueños son desde por mucho tiempo, desde la antigüedad, un gran misterio, precisamente porque en los sueños hay una lógica, responden a una lógica, no de anticipación, no de una anticipación de lo que va a ocurrir, una premonición, ni nada por el estilo, pero sí hay una forma en que el sueño se representa, el sueño habla y te explica ordenadamente, ¿verdad? No por sonidos, sino por imágenes. Hay una lógica de la imagen. Por cierto, quien puede descifrar que es el sueño es quien puede leer el cine, puede representar a partir de las imágenes del cine cómo habla las imágenes del cine, ¿no? La lógica con que el cine, el hecho cinematográfico ocurre en la medida en que puede transmitirte, expresarte ideas a partir de la inmediatez de los cuerpos, de la interrelación de los cuerpos, así de la misma manera son los sueños, ¿no? Quien sabe analizar un film, una imagen cinematográfica, puede analizar también un sueño. Es que es el inconsciente haciéndose expresión en realidad. El cine es el inconsciente expresándose plásticamente en el celuloide, ¿no? En una película. Luego hablaremos, el que le interese esto, lo discutimos también aquí en este canal. Tenemos varios videos sobre estos principios estéticos de cómo el inconsciente se expresa. Luego lo hablaremos bien poéticamente sobre los sueños. Pero los sueños son esto, esta relación íntima, ¿no? En donde el inconsciente se expresa a través de imágenes y queda grabado, afectado esta memoria. La memoria también es corporal, pero de alguna manera esta relación entre el cuerpo y la mente, los sueños, pueden elaborarse a partir de estos sueños que tienen una dimensión, tienen una densidad, ¿no? Hay una impresión fundamental y precisamente por eso repercuten en nosotros. Como ya he dicho, más allá de si están anticipándose a un hecho en el futuro o en un hecho en el pasado o una forma de alertarnos. De alguna manera esta intimidad de cómo se relaciona, de cómo nos hablamos a nosotros mismos de algo que no queremos ver o de algo que vemos de manera muy oscura, es precisamente como esta demostración del inconsciente, de aquello de lo cual no
no tenemos conciencia, pero sabemos que existe y se relaciona con nosotros y nos determina. Luego veremos que el estudio del psicoanálisis o esta gente que intentó filosofar sobre la conducta y sobre los procesos de los conductas, de los traumas que vivimos alrededor de nuestro tiempo, pueden ver que en los sueños hay una conexión directa con esto. De por sí, bueno, ustedes ya saben el famoso episodio en Berlín antes del 44, o creo que fue en el 44, antes de la invasión de los aliados a Berlín. Los psicoanalistas se percataron que 2, 3 semanas antes, todas las personas que iban a terapia soñaban que el río más importante de Berlín estaba lleno de sangre. Fue algo muy, muy curioso que 2, 3 semanas después, cuando llegó la invasión, eso ocurrió, ¿no? Y es muy, muy raro. Hay un poder colectivo, hay un temor colectivo, la gente está sometida a las mismas causas, con las mismas motivaciones. De alguna manera estos procesos que son tan colectivos repercuten en la psiquis. Por eso este carácter inconsciente, de por sí, bueno, tenemos miles de historias sobre los sueños y siempre hablan precisamente en este carácter de si puede predecir o no el futuro. Más allá de esto, la dimensión del sueño queda realmente con una potencia porque además tiene una temporalidad. Hay una dimensión temporal que las determinan, a pesar de que no existen o que no se expresan, no se realizan en un espacio, tienen un tiempo. Y a pesar de que tienen un tiempo, hay una cantidad de expresiones sensitivas. De alguna manera el sueño, este sueño implica una sensibilidad, implica también un tipo de reacción dentro del sueño a partir de las circunstancias que hay. Incluso a pesar de que incluso no funcionan a partir de la misma, de la misma lógica espacio-temporal, quizás no hay origen ni final de los sueños, y quizás ocurren cosas que violan las leyes con que los cuerpos se mueven en esta dimensión de la intimidad, de la psiquis humana, de este principio rector, no solo nos demuestra que hay algo que es diferente del cuerpo. De por sí se intentó explicar a los sueños o darle algún tipo de explicación pensando que era la relajación de algún tipo de partes de la corporeidad, ¿no? De parte de un cuerpo, de los tejidos, de una distensión de los cuerpos, y esto no se ha podido demostrar. Y justamente nos deja en la dimensión, y justamente, precisamente esto insiste con la alegoría de Platón, de a qué estamos condicionados y a qué nos habituamos a llamar realidad, porque en el sueño no podemos distinguir un sueño de la realidad en la medida en que creemos si estamos sintiendo. De alguna manera el sueño se diferencia de la realidad en la medida en que podemos establecer tipos de conexiones y relaciones de intimidad que el sueño está expresándonos, el sueño está tratando de exponernos. Siempre nos hablará, no hay sonidos en los sueños, a pesar de que podemos creer que lo estamos escuchando, no hay un sonido en sentido estricto, y esto habla precisamente o nos deja ver o deja entrever que esta dimensión de los sueños es al menos una dimensión que no es corporal, que no es biológica, sino que habla de una psiquis, habla de un alma, habla de esta forma del deseo que se está expresando y que al final no sabemos si lo estamos expresando. Tenemos la decisión de movernos hacia donde el deseo implica, hacia donde el deseo nos llama, o si lo estamos reprimiendo. Por eso el sueño es una manifestación del inconsciente y una forma de mostrarnos que somos más que cuerpos, que somos más que una cosa que está sometida al espacio y al tiempo y que simplemente tiene que nutrirse, ser afectado y moverse. Entonces, esto es muy importante en la medida en que el inconsciente y los sueños se expresan, porque también habla de esta dimensión desconocida del hombre, de cómo exponer con imágenes lo que sentimos, lo que deseamos, nuestras aspiraciones. En ese sentido, creo que quien se dedica seriamente a pensar, a recordar lo que sueña y a tratar de buscarle significado, tiene que resonarle en la vida formas en cómo el deseo se está expresando, como las formas en el que estamos cumpliendo o llevando a cabo nuestros deseos y nos estamos moviendo en esa dimensión.
El sueño tiene un peso muy importante de intimidad y de identidad con aquello que somos como individuos para nosotros mismos. Aquí hay una parte de autoconciencia, de desdoblamiento de la conciencia en la medida en que ella misma se está reflejando y viéndose a sí misma. Si bien es cierto que el inconsciente también se expresa de esta manera, también se expresa de una manera negativa o peyorativa en la medida en que hablamos de la muerte. La muerte, para nosotros, sobre todo para nosotros occidentales, creemos que es el final de algo o el cierre y final a cabo de la vida. Y en algunas otras culturas la muerte no es más que un paso, no es más que un tránsito de un camino eterno. La muerte tiene esta consonancia, esta determinación negativa y de alguna manera sí es ausente en todas las religiones o en todos los que han pensado la muerte, es el fin de la sensación, el fin de la afectación, pero no el fin del desarrollo, del discurso, de la creación, incluso hasta de las decisiones. Por eso creemos que hay almas que todavía se mantienen en el que pueden dejar de alojarse en un cuerpo, pero pueden seguir tomando decisiones, ¿no? Algo bastante curioso. Pero el alma en pena o el alma muerta. Pero en todo caso, la muerte siempre nos habla de una experiencia que no es posible tener, ¿no? Nadie puede experimentar estar muerto y seguir viviendo. Y es algo que irremediablemente todos estamos conduciendo, ¿no? Entonces, la muerte es una demostración de un más allá que no es experimentable, pero que determina nuestro quehacer. De alguna manera, usted está aquí en este instante escuchando estos 10 minutos de fastidio, de filosofía, precisamente porque considera que debe ser ingeniero y tiene un plazo, un periodo necesario para llegar ahí. Entonces, esto de la muerte nos habla de esta relación que tenemos con el más allá, de si efectivamente se acaba la vida o si es un paso hacia allá, eso no lo sabemos, pero de alguna manera empezamos a elucumbrar sobre esta relación. Precisamente por esto hay una clara demostración de que el inconsciente debe exponerse, considera que esto es sagrado en la medida en que no solamente es escaso el tiempo que puede tener este tránsito en esta vida y por eso nos aferramos a esta vida y por eso la conservamos como la conservamos y buscamos los métodos y las formas de vivirla de la manera más cómoda. Hay sociedades que consideran que esto es un paso, no que la vida se repite, no esto es nada más una de millones de vidas que puedes vivir y por eso la vida no es tan importante y por eso la gente puede vivir de las peores maneras o no es tan cómodo, ¿no? No buscan riquezas, quieren explorar otras partes, dimensiones de la vida, no, qué sé yo, dedicarse al sexo o dedicarse a la siembra, porque en el fondo muchas vidas vas a vivir, ¿no? Esta cultura en donde vas a reencarnar implica que esta vida no es tan importante porque vas a tener 1000 más, 10.000 veces más para volver a vivir y experimentar estas cosas. En cambio, quien considera que que la muerte es una sola y que la vida es una sola, entonces efectivamente tiene este es el único intento que tiene. Entonces esto nos conecta a la conexión con lo eterno, con lo inmutable, con la divinidad, en la medida en que formamos parte de algo que se eterniza, algo que puede generar, corromper la naturaleza a tal punto de que quede eterno e inmutable y que nuestra alma de alguna manera se conecta a partir de cómo interpreta la muerte. La muerte, para algunas culturas, al menos para la nórdica, por ejemplo, era un honor morir en guerra y esto te llevaba a disfrutar la eternidad con los dioses, ¿no? Estoy hablando de los mal llamados vikingos, ¿verdad? Vikingo es el nombre de viajero, ¿no? La cultura, la civilización era nórdica, ¿no? Los nórdicos consideraban que este Valhalla era una especie de lugar en donde se conectaban con los dioses y vivir en la muerte, morir en la guerra, en el campo de batalla, era el honor más grande que se podía tener. Por esto fueron una fuerza militar muy potente porque su concepción, la muerte no era un dolor, no era algo triste, era algo que aumentaba la vida, que conservaba la vida y que te daba paso a otro mundo, paso a otro nivel. Y de alguna manera
si se dan cuenta, por mucho tiempo fueron una fuerza muy importante de por sí, fueron uno de los guerreros más importantes y que tuvo más nivel cuando luchó en las guerras que luchó y se mantuvo por mucho tiempo, precisamente por este punto de riesgo que podía asumir en la medida en que estaba peleando en la guerra. En cambio, los cristianos que entendían que se iban a morir y que no iban a vivir más, si les dolía y si no estaban convencidos de por qué estaban peleando, se perdían las guerras, no se acercaban a la guerra, no iban a morir vanamente. Tiene que haber un propósito y una dignidad mayor. Entonces, de alguna manera, esta conexión de la muerte habla del inconsciente y la forma en que nosotros nos conectamos con el más allá, con la divinidad, y habla también de cómo entendemos esta expresión y si efectivamente hay algo que es eterno en nosotros, si el alma se mantiene, se va hacia el Hades a hacer qué, ¿no? O sea, de alguna manera la creencia de volver al inicio, al origen, a la fuente, viene dado también por cómo se movía o cómo se cultivaba el alma. Para los pitagóricos, y se funda un tipo de religión que todavía se mantiene, que es pensar que este mundo es un tránsito para experimentar, para vivir muchas cosas, pero sobre todo para cultivarse. Quien cultiva el alma puede acceder a regresar a la fuente, al origen único. La pregunta es por qué el origen único se partió, por qué el origen único se dividió, tuvo una división en la medida en que usted ahora es una parte de ese uno que está separada y que quiere reconocerse, quiere volver a esa fuente. De por sí, religión literalmente significa este es el principio por el cual uno se reúne, ¿no? Uno se reúne teológicamente en la medida en que el alma vuelve a la fuente, ¿verdad? Vuelve al origen, vuelve a la unidad. Usted era parte de la unidad, de la fuente, del inicio eterno e inmutable y usted se separó. Por eso hay que reunirse. Religión es religar, es volverse a unir, volver a regresar. En ese sentido teológico, a volver a la fuente, volver al origen, volver a lo sagrado, volver a donde usted, de donde usted venía. Ese volver al origen es fundamental para muchas religiones. Y también volver a unirse con sus conciudadanos, con sus hermanos de religión, ¿verdad? La religión tiene dos sentidos, uno teológico y uno político. Luego hablaremos del sentido político cuando hablemos de ética y de política. En la dimensión ética, en la dimensión moral de la religión, pero en la dimensión teológica, en la dimensión espiritual de la religión, este es el intento, ¿no? De por sí el alma es el único principio individualizador que le permite a usted tener esta ansiedad o esta forma tan, diríamos, elevada de creer que puede hablar con Dios. El alma, porque usted tiene un alma, forma parte de esta forma de acercarse a la muerte, de prepararse a la muerte y de acercarse, dar el paso hacia el portal, hacia ese mundo llamado muerte que no sabemos qué es. Usted puede en la vida hablar con Dios solo gracias a este principio de individualización, este principio del alma, ¿no? Y esto que en otro tiempo fue una locura. ¿Cómo era posible que cualquier ser humano, cualquier cosa que tuviera un alma discursiva pudiese hablar con el Dios de los dioses, ¿no? Con la divinidad, con lo eterno y con lo inmutable? ¿Quién era usted, miserable escoria temporal, que usted puede hablar con lo supremo, con lo más elevado y con lo más del sexo? De por sí, este es el primer argumento para decir que los dioses no existen. Como los dioses no le responden a sus llamados, usted no puede, usted dice, bueno, no existen, ¿no? Y si están guardando silencio. Pero claro, los hombres imprudentes no van a pensar en esto, ¿verdad? Pero los dioses pueden guardar silencio también. No porque un dios no le responda, no quiere decir que no exista. ¿Guardan silencio los dioses? Sería una buena pregunta. Los dioses, ¿con quién se dignan a hablar los dioses? ¿No? Y esto es muy importante porque si no, no entendemos por dónde se mueven las coordenadas. Y precisamente para poder atender a que un dios te atendiera, había que hacer un sacrificio. Cuando el alma se convierte en un principio individualizador del carácter, de la identidad, también era un principio de poder trabajar hacia la muerte en el inconsciente, en aquello que le tememos, de que ya no sigamos en este ámbito de lo consciente. Aparece el alma como este principio que nos conecta con la eternidad, con lo inmortable, y volver al origen, volver a esa fuente, es precisamente
esta forma de empujarnos, de comprender que esto psíquico está también moviéndose en esas dimensiones. Esta forma narrativa, esta narración de comprender lo divino a partir de la muerte, nos lleva precisamente a preguntarnos y a disponernos si efectivamente conversamos con los dioses o si tenemos algún tipo de conexión con los dioses. Ya es común aquel cuento de Bertrand Russell en donde un sacerdote se muere o un cardenal se muere y llega al cielo, y cuando llega al cielo pues resulta que hay un triángulo que empieza a hablarle y el tipo se vuelve loco, que él estaba en el infierno, que cómo era posible que lo recibiera en el cielo un triángulo. Y entonces resulta que empieza a gritar, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Y entonces en el cielo le dicen, pero ya vas a cálmese, somos muchísimos seres que estamos en el mundo, en el universo, porque usted va a pensar que solamente aquí en el cielo lo va a recibir otro humano, ¿no? Entonces exijo hablar con Dios, exijo hablar con el ente, el ser supremo, el más importante. Pero ¿quién es usted para hablar con el ser supremo? Usted está loco, ¿cómo a usted se le ocurre? Entonces empieza a hacer un escándalo, entonces todo llega, después viene otra figura geométrica. Y entonces, no, sí, yo ya leí quiénes son estos son una gente que está en la dimensión tal. Y bueno, sí, se creen que son la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, cuando le da, bueno, sí, Dios lo va a atender en este momento, espere un momento, pase para su oficina. Y cuando se acerca, Dios es otra figura geométrica, ¿no? ¿Quién se le ha ocurrido? En ese momento, ese cuento de Bertrand Russell, se despierta el cardenal y no estaba muerto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué creemos que tiene que tener nuestra misma naturaleza y nuestra misma forma un ser, si creemos que ahí existe un ser infinito, eterno, inmutable, que es supremo? Bueno, de alguna manera, toda esta discusión nos habla precisamente de la naturaleza en que somos, de esta capacidad discursiva para poder modificar y ser afectado y afectar el mundo, modificar otras almas. Y de alguna manera habla también de esta forma en cómo concebimos la muerte y cómo ese más allá nos lleva a preguntarnos por lo divino, por otra naturaleza. Efectivamente sí, la evolución ha tratado de suprimir este principio. Los hombres no son hombres sino animales, ¿no? La evolución demuestra que la animalidad, que los hombres como cuerpos sometidos a las leyes del espacio y del tiempo y a todas las condiciones que esto implica, han evolucionado y que somos el resultado de un proceso evolutivo muy elevado. Pero esta conclusión implicó necesariamente, sobre todo en los progresistas y en los positivistas, afirmar de que el alma era un invento, que todo esto que hemos dicho acá, todo sobre la identidad, sobre el principio de autonomía, si se aloja, si establece unidad sobre la multiplicidad, si hay una identidad psíquica, todo esto no es más que un invento y que en el fondo somos simplemente animales. Y este tipo de teoría sobre la evolución, que tampoco está demostrada, ¿verdad? Por eso es una teoría, no es una ley, es una teoría, nos llevó precisamente a renunciar a este tipo de discusiones. Si efectivamente nos preparamos para la muerte, si efectivamente nos acercamos a lo divino y si esto es una preocupación digna de la vida o es una preocupación una preocupación completamente gratuita y que sobreabundante. De alguna manera, creo que si bien es cierto, una cosa no anula la otra, yo creo que la evolución no anula este proceso sobre qué demonios es el alma, porque además hemos hablado del alma no en el sentido religioso, en el sentido de las creencias, sino en el sentido de qué podemos deducir a partir de los fenómenos que ella nos manifiesta, los sueños, la pregunta por la muerte y la gestión de las pasiones. Y este ámbito de poder modificar el mundo. Somos la única especie que ha modificado el mundo y que ha sintetizado a partir de lo que hay para poder crear otras cosas, ¿verdad? O sea, ya sabemos que no existió el trigo nunca. El trigo es una modificación genética que hicimos nosotros alrededor del tiempo, igual que el maíz. El maíz es una semilla que se fue modificando con el paso del tiempo a partir de la mano humana o de los hombres, ¿no? No hay maíz naturalmente, y así de todos los frutos, ¿verdad? Y modificamos genéticamente con el paso del tiempo las vacas y a los toros precisamente
para que pudiésemos mantener esta figura y esta forma que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces no nos podemos hacer los locos tampoco, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque esta discusión sobre la muerte nos lleva precisamente a hablar sobre una dimensión que queremos reprimir, que no tenemos tan clara y que siempre está, pero que no tenemos tan clara en la medida en que no somos conscientes de ella, pero que siempre está determinándonos. Porque si usted tiene una cita a las 3 de la tarde, implica precisamente que el tiempo es escaso y que es efectivo y fundamental organizarnos a partir del tiempo. Usted se quiere graduar en el menor tiempo posible por un prejuicio capitalista de que entre menor tiempo logre es más efectivo. Bueno, esta lógica de evaluar, de proceder, de alguna manera implica esta temporalidad y esta forma en que la muerte es un final, un cierre el tiempo que usted tiene limitado para hacer las cosas. Entonces, efectivamente, el inconsciente y la muerte forma parte de esta demostración del alma, de un principio discursivo, de transmitir movimiento, de modificar las cosas y de comprender las cosas. Entonces, aquí tenemos esta sesión del alma, de qué es, de cómo se manifiesta y de cómo se expone. Tenemos también esta dimensión del inconsciente, que es la represión, en la medida en que tratamos de no ser lo que somos a partir de la cara pública que expresamos y la cara privada que tenemos. La represión es fundamental, sobre todo para el psicoanálisis. Es lo que permite al psicoanálisis poder demostrar que existe un inconsciente. Pero aquí se va a trabajar en la medida en que si efectivamente estas cosas nos generan traumas y consigo mismo, en la intimidad, no podemos ser quienes queremos ser. Y si hay una teoría del mal menor. ¿Cómo? A ver, si reprimimos algo es porque las consecuencias de ese algo tienen una disminución de conservar nuestra vida. Es decir, aquello que queremos hacer pero no lo hacemos porque vamos a recibir consecuencias negativas, implica entonces este tipo de represión. Ahora, la cosa es si efectivamente estos hechos, estos actos represivos, que además vienen dados por la autocensura, ¿verdad? Son censurados desde lo interno, no de lo externo, y implican un desarrollo de nuestro ser o una forma de explorar si eso nos conviene o no nos conviene. De alguna manera, la represión habla de cuántas ventajas nos da la sociedad y cuántas desventajas nos da la sociedad o en el ámbito privado si hacemos lo que hacemos. En el fondo, esta represión habla de esta gestión de las pasiones y de poder ser auténtico consigo mismo. Si bien es cierto, la represión es una forma en cómo se expresa el alma en la medida en que domino, refreno aquel impulso que quiero cometer, el deseo se empuja, la cuestión es saber si esto me genera mayores ventajas o me genera menores ventajas, si conserva y aumenta mi vida, la vida, o si disminuye la potencia de obrar. Esta represión, que también es un dilema para la gestión de las pasiones, para vivir consciente e inconscientemente este tránsito, este límite tan delgado y sutil que hay entre lo público y lo privado, pero también entre el deseo y la realización de él, forma parte también del estudio de la psicología y precisamente, al menos para la sociedad del siglo XIX, la sociedad del siglo XX, uno de los principios de enfermedades sociales y de enfermedades psicológicas. En todo caso, yo creo que la enfermedad también es un concepto y también tiene unos criterios para poder ser evaluado y que en el fondo hay que pensar las cosas desde criterios mayores. En todo caso, la represión es otro punto fundamental que hay entre la mente y el cuerpo y si efectivamente cómo hay un quiebre, cómo hay un trauma, cómo hay un desgarramiento, cómo hay un desgarramiento entre lo que se piensa y lo que se siente, entre lo que se siente y se hace y lo que se piensa y se quiere.
Entonces, esta desarmonía, este principio que desregula, que no hay armonía ni coherencia, es precisamente una forma de cómo el alma se desarrolla y se despliega de una manera rota, ¿no? De una manera en donde hay trauma. Justamente este equilibrio solo es posible en la medida en que hay la intimidad y la proximidad de poder saber si se quiere y se puede desarrollar esas cosas. Bueno, vamos a darlo hasta acá y espero sus preguntas, dudas y comentarios.